Hola, hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo consultorio abierto. El consultorio se abrió hoy, 12 de marzo. Consultorio abierto, terapéutico, en donde vamos a hablar en este caso, de un tema particular. Quisiera que en el día de hoy hablar un poco del árbol genealógico. ¿Qué les parece? ¿Sí? Porque si bien este es un consultorio donde hay preguntas y respuestas, también es un momento como para poder hablar un poco de desarrollar algunos temas, ¿sí? Que pueden ser de su interés y que tienen que ver un poco con lo que yo estoy dando, con lo que estoy compartiendo, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso vamos a hablar del árbol genealógico. Yo me anoté algunas cosas, tengo algunas preguntas. Algunas preguntas ustedes me las enviaron. Vamos a ver qué podemos resolver hoy, qué podemos, hasta dónde se puede contar, porque el vivo es de 1 hora. Pero bueno, es 1 hora productiva, ¿sí? Donde vamos a hablar un montón de cosas. De más está decir que este vivo queda guardado, esta clase, porque es como una clase hoy. Esto queda guardado, yo lo voy a dejar en el Instagram, va a quedar ahí en la biblioteca. Y también lo voy a descargar y lo voy a subir al canal de YouTube. Te invito a que te sumes al canal de YouTube, Flavia Moreno. Ese es mi canal, Tarot y Astrología. Me van a ver a mí, estoy yo. Así que, bueno, van a ese canal, se suman, se suscriben y activen la campanita para que cada vez que yo suba un short, alguna publicación, bueno, YouTube les cuente, les avise lo que está pasando, ¿sí? Así que bueno, acá estoy con mi agua, siempre tengo que tener agua eh, para poder explicar tranquila, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del tema de hoy, que es de qué se trata la cuestión, ¿sí? Y bueno, el tema es el árbol genealógico. Eh, y lo primero que tengo acá el tarot también, tengo las cartas, vamos a ver cómo se va desenvolviendo todo. Eh, ¿Por qué el árbol genealógico, no? ¿Qué es qué entendemos por árbol genealógico? Bueno, el árbol genealógico nos remite al pasado. Siempre que estemos hablando de esto, nos habla de la genealogía. El árbol, entendiendo que hay un tronco, que hay ramas, que hay raíces, que en esas ramas hay hojas, hay frutos, hay flores, hay frutos que están podridos, puede haber muchas cosas, ¿no? El árbol va a pasar vamos a utilizar esta metáfora de la naturaleza, todos los árboles genealógicos van a pasar por los distintos ciclos de la naturaleza, ciclos de crecimiento, ciclos donde se siembra algo nuevo, ciclos de florecimiento y ciclos donde, bueno, el otoño va a marcar y el invierno la necesidad de cerrar ciclos. Eh, y los árboles son sistemas, ¿sí? Estos sistemas son sistemas familiares que no van a involucrar solamente a nuestra familia, sino que van a involucrar a nuestros antepasados, que van desde nuestros abuelos maternos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos y mucho más para atrás. Porque nosotros venimos de una familia, ¿sí? Tenemos eh,
porque en realidad uno nace adentro de un sistema que está organizado, que tiene leyes, que tiene normas, que tiene códigos de acción. Y cuando entramos a este mundo, al nacer, de alguna manera entramos con una información, y esa es la información que nos proporciona nuestro árbol. A esas informaciones van a tener la característica de lealtades, hay lealtades familiares, hay contratos, pactos, las famosas cargas. Vamos a traer información positiva y también información tal vez que no sea tan positiva, no sea tan constructiva, pero que está ahí, que cumple una función. Tu pertenencia a tu árbol genealógico, a tu sistema familiar, no es casualidad, sino que tiene que ver con tu propósito de alma, con lo que vos decidiste, elegiste o te obligaron, porque en realidad hay muchas corrientes. Algunos van a decir que uno elige experimentar lo que vive, y otros van a decir que no, que en realidad muchas veces nuestro nacimiento es contra natura, ¿no? El alma a veces no quiere nacer y debe nacer porque necesita, hay algo que reparar, hay algo que ordenar, hay que completar una tarea que tal vez no fue completada por otro ancestro. A eso se le puede llamar karma. Entonces, en ese contexto es donde estos árboles se están armando, y son conciencias que están vivas, y que aunque nosotros hablemos de antepasados y vamos al pasado, porque hablar del árbol genealógico es hablar del pasado, en realidad es una conciencia que está viva y que está en constante movimiento. Y que también puede resistirse al cambio, ¿sí? Es probable que al árbol no le gusta cambiar mucho, porque costó mucho armar es una organización perfecta, con sus luces y con sus sombras, y eso puede costar los cambios, ¿sí? Porque el cambiar implica hacer movimientos, y a veces los movimientos son tomados como zonas de peligro, porque me sacan de mi zona de confort, porque de pronto estaba muy cómodo en esa situación, en ese lugar, en ese problema, aunque la pasara mal, pero era una zona de confort. Y el animarme a algo distinto puede sonar como algo alarmante. Entonces, bueno, ¿por qué vamos al árbol, ¿no? Al árbol genealógico? ¿Por qué tenemos que ir al pasado? Porque nosotros somos un sujeto histórico, somos un proyecto histórico, y estamos encuadrados en una historia, en un pasado que nos antecede, porque esta historia no empieza con nosotros, sino que en realidad empieza mucho atrás, mucho atrás. Inclusive nos podemos ir a la prehistoria. No tenemos ni siquiera idea cuáles son los alcances de nuestro árbol genealógico, pero sí sabemos que hay mucho pasado y mucha antigüedad. Y entonces, en ese marco, nacemos nosotros. Y el árbol, ¿sí? Nuestro árbol, va a ser muy importante en nuestra vida, porque desde ahí va a ser nuestro sostén. Nosotros vamos a ocupar un rol, un lugar en este árbol. Y se van a ir desarrollando las distintas historias, ¿sí? Yo no les voy a mentir, no les voy a decir que es todo maravilloso, porque la realidad es que no es así. Lo que sí les puedo contar es que todo lo que pasa es necesario, lo bueno y lo malo. Uno puede enojarse con el árbol, puede enojarse con los antepasados, pero también tenemos que entender que esa energía y esa información, esas bibliotecas, ¿no? de todo ese pasado, están en nosotros, en nuestra sangre. O sea, ni siquiera tenemos que pensar en algo tan altruista o tan, digamos, invisible, sino que en realidad nuestro árbol está con nosotros en nuestra sangre. Cuando voy al laboratorio, me voy a hacer un análisis de sangre y me saco sangre y me van a analizar esa sangre. Bueno, ese ADN es mi árbol genealógico. Y está ahí, y no podemos, escapar de eso, porque es así. Entonces, bueno, está el árbol genealógico. ¿Y cómo se arma, no? Es una pregunta que me han hecho. ¿Cómo armamos el árbol genealógico?
Bueno, para armar el árbol genealógico hay muchas maneras. Yo te voy a contar una manera muy sencilla en el día de hoy. Después, si quieren y les interesa, podemos profundizar un poco más. Pero básicamente lo primero que tenés que hacer es recaudar información. ¿Es necesario tener todos los datos? No, la verdad que no. Pero sí es importante que podamos el orden en el árbol. Y que lo más importante es ubicar a cada uno en su lugar. Entonces, por ejemplo, vos podés agarrar una hoja, tomar una hoja y vos vas a ser el que está, vos sos el protagonista, ¿no? Porque vos vas a dibujar ese árbol desde tu perspectiva, desde vos, ¿sí? Sos el que arma el árbol. Bueno, entonces vos te vas a ubicar en el centro y para atrás o para arriba, depende cómo lo hagas, van a estar tus ancestros, ¿sí? ¿Por qué digo para arriba? Porque en realidad la energía viene así, ¿no? O sea, es como el agua. Por ejemplo, yo tengo el vaso con agua, ¿no? Entonces, si yo hago así, vamos a suponer que esta es la información del árbol. Si yo hago así, el agua va a caer hacia abajo, no va a caer nunca hacia arriba. Entonces, viene así la información. Entonces, yo voy a armar el árbol y voy a iluminar esa información organizando. Por un lado, puedo hacer esto. Hacia la derecha, ubicar lo ubico a papá. Y hacia la izquierda, ubico a mamá. Y después, del lado derecho, ahí voy a poner, después de papá, voy a poner abuelo y abuela paternos. Lo mismo voy a hacer del otro lado, abuela y abuelo maternos. Lo mismo voy a hacer con los bisabuelos y con las bisabuelas. Voy a tener 4 bisabuelos, 8 en total. Y después puedo ir a los tatarabuelos, ¿sí? Eso como para empezar, eso sería la base. Después, desde mí, si hay hermanos, bueno, yo me voy a poner en el centro, pero los hermanos que estén antes que mí, que yo, que sean mayores que yo, van a estar a mi derecha. Y los que vengan, los que sean más pequeños, van a venir a la izquierda. Y si tenés hijos, bueno, los vas a poner debajo tuyo. Podés agregar al papá de tus hijos, a tu pareja. ¿Por qué lo agregarías? Porque vos armaste familia. Entonces el árbol no es solamente tus antepasados, que son los que están antes que vos, sino que también están los de tu misma línea, la parte horizontal, y después lo que vos armaste, tu familia, ¿sí? Entonces todo va a formar parte del árbol genealógico, que es una entidad viva, que está en movimiento, aunque nosotros lo veamos en una hoja, quietito, quietito, en realidad eso está en movimiento, ¿sí? En movimiento constante. Y ese movimiento se da desde lo etérico, se da desde un ámbito inconsciente, invisible, donde solamente podés acceder a través de entrar al inconsciente. O sea, yo no puedo ver a mi árbol moverse, pero sí puedo entender que si las cosas están, que cuando hay cambios o hay algo está moviendo, a ver, no es moviéndose, sino que uno lo va a sentir, lo va a percibir, algo cambió. No se puede ver, pero sí vos te podés dar cuenta. Y sobre todo las personas que somos muy sensibles, que tenemos dones psíquicos o una intuición muy desarrollada, bueno, ahí se van a dar cuenta que algo se movió. Y algo se movió porque hay un bienestar también, hay una liberación, vas a sentir como una relajación, como que se relaja tu cuerpo. Por lo menos yo lo he sentido así, cada vez que hago movimientos. Cada sensación de cambio o a ver, ¿y qué sería un movimiento? Acá me estoy yendo un poco, ¿no? A algo más relajado, más profundo y más sutil. Pero, ¿cómo me doy cuenta? Porque se empiezan a abrir las cosas, los caminos. No hay tantos obstáculos. Entonces, desde esta mirada, yo lo que te estoy planteando es, ¿para qué voy a abrir el árbol? ¿Para qué lo voy a dibujar? ¿Para qué voy a ubicar a mis ancestros?
porque voy a ir a investigar si la raíz de alguno de mis problemas, bloqueos, carencias, conflictos, tiene su origen en algo ancestral. Y tengo que ir para atrás, tengo que ir al pasado, pero voy a ir al pasado solamente para revisar, solamente para indagar. No me quedo en el pasado, sino que me convierto en una inspectora, en una detective de mi propia vida, de mi propia existencia, entendiendo que lo que les pasó a mis ancestros en algún punto me está tocando a mí también, porque si yo tengo que ir al pasado es porque hay algo, hay un llamado inconsciente, un llamado del alma familiar para que algo sea escuchado, algo sea visto, algo sea reconocido. Y de eso se trata. Entonces, bueno, volvamos un poco al comienzo. Vos vas a dibujar el árbol, en esa hoja y te vas a ubicar a vos, nombre, apellido, si tenés la fecha de nacimiento, podés agregar las fechas de nacimiento de todas las personas. Y si no tenés los datos, por ejemplo, a mí lo que me pasaba es que yo no tenía los datos de mis tatarabuelos, ni los maternos ni los paternos. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, puse el rol. Puse tatarabuelo paterno, tatarabuela materna, bisabuelo paterno, bisabuela paterna. Pero sí es muy importante que vos le pongas el rótulo, que le pongas la etiqueta a ese y el orden. O sea, ver el orden, ¿sí? Es fundamental. Y ya desde ese vamos, estás organizando la información. Se están empezando a ordenar las cosas, porque de pronto, ¿cómo? Yo no registraba a mis bisabuelos, yo no registraba a mis tatarabuelos, no registraba a mis tíos, no registraba a nadie. Y de pronto ahora los empiezo a registrar. Entonces cuando vos empezás a registrar, que es como agarrar una lámpara, agarras una vela. A ver, te voy a mostrar la carta, porque tengo las cartas del tarot acá, pero hoy no iba a responder muchas preguntas. Pero quiero mostrarte esto, mirá. Cuando vos empezás a armar tu árbol, te convertís en este ser maravilloso que se llama el ermitaño. Y este ermitaño, ¿qué es lo que hace? Va al interior, va al inconsciente, ilumina. Vos con la lámpara, acá, vos con la lámpara mágica, con el faro de luz, al dibujar el árbol solamente lo que estás haciendo es iluminar. Iluminar lo que no estaba iluminado. Mostrar, darle un lugar a lo que estaba marginado, a lo que estaba en silencio, a lo que estaba en oscuridad. Entonces nos convertimos en el ermitaño y vamos a empezar a iluminar, a prender la luz. Y cuando prendo la luz empiezo a ver, y cuando empiezo a ver empiezo a darme cuenta que hay un montón de información que estaba encriptada. Después les voy a contar cómo se comunican los árboles, ¿no? Porque hay otras maneras también de entender cómo accedemos al árbol. Hoy te voy a contar, y ya vamos media hora, hoy te voy a contar solamente cómo armar el árbol y algunas cositas. Pero después vamos a hablar de cómo se comunican los árboles, cómo se comunican los ancestros, a identificar cuáles son las memorias que predominan, tomando en cuenta los 4 elementos, el agua, la tierra, el aire y el fuego. Por ejemplo, desde lo astrológico, algo que está muy bueno hacer es, bueno, a ver, ¿qué energía astrológica es la que predomina? Entonces, tomando en cuenta las fechas de nacimiento, podés averiguar de qué signos predominan las personas que componen el árbol genealógico. Hay mucha gente de Aries, hay mucha gente de Tauro, hay mucha gente de Géminis, hay mucha gente de Libra, hay mucha gente de Piscis. Bueno, por ejemplo, en mi árbol hay mucha gente de Libra. Y predomina una memoria de agua, que eso después lo voy a contar en otro vivo, en otro consultorio abierto. Además está decir que esto que te estoy contando, que es un contenido de alto valor, vos lo podés compartir, te invito a que lo compartas en tus redes sociales y que me arrobes, ¿sí? Si vos me arrobas, me etiquetás, te puedo responder una pregunta, ¿sí? De manera gratuita, ¿sí?
si compartís este contenido. Y también contarte que en el canal de YouTube, sigo ahora un poquito con esto, hay una charla que hicimos con Rosalía Cruz, donde hablamos del rol de la mujer en el árbol genealógico. Estuvo súper interesante porque la hicimos en la vísperas del 8 de marzo, así que ese material está. Solamente tenés que ir al canal de YouTube, Flavia Moreno, estoy yo, así que es imposible que no te des cuenta. Tarot y astrología, bueno, ese es mi canal de YouTube, te suscribís y ahí tenés todo el contenido para poder mirar, compartir y también hacer preguntas. Acordate que también doy cursos de tarot y la consultoría está siempre abierta de tarot y astrología, alquimia y magia, ¿sí? Mi especialidad es el árbol genealógico. Bueno, entonces hablamos un poco de cómo se compone el árbol. Entonces, bueno, vos ya armaste, tenés tu hoja, ya armaste el dibujo del árbol, ya los ubicaste a todos y ya el hecho de ubicarlos es un acto mágico, un acto de mucho respeto. Cuando vos hagas tu árbol, que también lo podés hacer de manera digital, porque ahora hay programas de computadora donde vos podés dibujarlo y hacerlo digital también. Otra cosa que está buena es, por ejemplo, hacer la estructura del árbol y después dibujar un árbol, ¿no? Como vos lo sientas. Inclusive el acto psicomágico podría ser encender una vela. Vos encendés una vela, te pones a dibujar y después terminas haces el árbol, perdón, la estructura del árbol y después haces un árbol y lo pintas. Bueno, eso solamente y tú, con tus ganas de generar esto, de entender, de investigar, de conectar con el buscador que sos, con el explorador que sos, eso ya genera algo. Y prestar atención a las informaciones, ¿sí? Por ejemplo, a través de los sueños. Si sos muy intuitivo, la conexión va a ser enseguida. Enseguida el árbol te va a llamar. El alma del árbol, el ángel de la familia se va a comunicar con vos de distintas maneras y te va a ir explicando cómo poder, desde dónde buscar, con qué ancestro trabajar. Te puede mostrar muchas cosas. Hay que estar atentos a las pistas, ¿sí? En otro vivo vamos a hablar un poco del lenguaje simbólico del árbol genealógico. Bueno, y entonces estás armaste tu árbol, ya lo tenés dibujado, tal vez lo hiciste digital, dibujaste después el arbolito, el árbol en cuestión. Y entonces, ¿de qué se trata, no? ¿Qué es lo que voy a ir a buscar al árbol? Cuando yo hago el árbol, no lo voy a hacer, lo puedo hacer porque me gusta, por una cuestión artística lo puedo hacer, pero en realidad cuando uno hace el árbol es porque busca resolver conflictos. Vos vas a ir a buscar causas, vas a ir a buscar las raíces de los conflictos, de problemas. La idea es, hay un problema que lo intentaste resolver de distintas maneras. Hiciste terapia, desde lo más, digamos, tradicional, que podría ser ir al médico, hasta lo más mágico, Reiki, constelaciones familiares, probaste con flores de Bach, hiciste un montón de técnicas. Bueno, pero no alcanzó. Te abriste los registros, pero no alcanzó. No terminamos de entender qué es lo que pasa. O creemos que se ha solucionado y después vuelve. Porque acordate que los árboles no quieren cambiar. En realidad ellos van a luchar para preservarse en el tiempo, porque la idea es la supervivencia. Esto tiene que existir. Aunque estemos mal, esto tiene que existir igual. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Resulta que estás haciendo tratamientos, que lo estás intentando, pero
no está resuelto. No se ha resuelto el problema. Entonces, tal vez, si no se resuelve o hay mejorías temporarias, es porque tal vez el problema que a vos te está ocurriendo, esa situación que te preocupa, es algo que no te pertenece, o si te pertenece, estás resonando, energéticamente estás resonando con algo que le pasó a un ancestro. Yo no te voy a decir que vos estás cargando a un ancestro, sino que te voy a decir que tal vez lo que estás viviendo, ese problema, ese conflicto, ese bloqueo, ese nudo que hay que desatar, está en resonancia con una historia familiar anterior a vos. Y tal vez ni te imaginas quién puede ser esa persona. Porque en realidad también lo que vamos a entender es que cuando uno va al árbol genealógico, la mayoría de los ancestros no sabemos nada de ellos. Y encima que desconocemos, va a pasar que cuando hagamos preguntas, muchos familiares tampoco van a saber. Entonces ahí nosotros vamos a acceder a través de los protocolos, vamos a buscar información, vamos a utilizar lenguajes simbólicos para poder acceder. Por ejemplo, la astrología, el tarot, la numerología, oráculos, etcétera, etcétera, para poder acceder a la información. ¿Y qué va a pasar acá? Bueno, que vos vas a abrir el árbol, vas a ir al árbol, vas a investigar en el árbol, porque hay un problema que te está ocurriendo y no lo puedes resolver. Y que vos lo indagás desde vos, lo indagás desde tu persona, lo investigás desde tu persona, pero no alcanza, no termina a resolverse. Entonces tenés que ir a algo ancestral, porque seguramente el problema mayor esté en algún antepasado, en alguna historia que convoque a varias personas, porque no siempre tiene que ser con un solo ancestro, sino que ese problema puede estar desparramado en una rama del árbol, y es necesario, que puede ser horizontal o vertical, y es necesario mirar. Entonces ya el hecho de poder identificar que hay algo anterior a mí y que me puede estar afectando es un montón. Eso a vos te obliga a cuestionar tus creencias y a darte cuenta que en realidad nuestra vida a veces no nos pertenece totalmente y estamos un poco manejados por hilos invisibles que son las historias de nuestros ancestros y que nos condicionan, nos guste o no nos guste, porque acá tampoco se trata de y esto no me gusta y a mí tampoco, pero yo no creé este programa y es como que nosotros, los seres humanos, estamos adentro de una programación en donde parece que hay cosas que podemos decidir y otras que no. Tampoco quiero quedarme con esto de que no somos libres y que todo el tiempo estamos siendo marionetas, pero hay una realidad y es que nosotros nacemos adentro de un sistema familiar que ya está ordenado. Nosotros como alma venimos de afuera y uno tiene que adaptarse. Entonces la adaptación pasa primero por entender lo que está pasando, lo que está ocurriendo, y desde uno, y después darse cuenta que hay algo más grande con lo cual estamos conviviendo y que tal vez ni nos imaginamos y que no somos ni conscientes y que ocupamos un lugar en ese sistema y reconciliarnos también con ese sistema. No enojarnos tantos con nuestros ancestros, aunque yo sé que es difícil, sobre todo cuando aparecen historias muy turbias, muy oscuras, porque cuando uno entra a las memorias ancestrales, la mayoría de lo que vamos a encontrar van a ser cosas que tal vez no nos van a gustar. Aún así, te voy a contar que en el árbol también hay muchos dones, hay muchas cosas buenas. Tampoco se trata solo de quedarse con lo bueno y lo que no me gusta no lo miro. En realidad voy a mirar todo. Y algo que está muy bueno es que donde no hay información, vos cuando armes tu árbol vas a encontrar que tal vez de la parte de tu mamá vas a encontrar mucha información de los abuelos, de los tatarabuelos, de los tíos. Pero tal vez del lado de papá vas a ver que hay personas que no están, no sabemos quién es el padre de tu papá, tu abuelo. Hay muchas cosas que vamos a desconocer. Bueno, ahí en el secreto, y vos preguntás y nadie te sabe decir, no sabemos, como me pasaba a mí cuando yo estaba armando mi árbol y ordené a mi abuelo paterno, y cuando busqué información sobre su papá, que sería mi bisabuelo,
Resulta que nadie sabía nada. Entonces ahí me di cuenta que ahí yo me tenía que meter, justamente donde nadie sabe nada. ¿Por qué? Porque hay secretos. Hay mecanismos que utilizan los árboles para callar. Hay lealtades para tapar, poner el velo. De esto no se habla, no me acuerdo. Ah, sí, algo me dijeron, pero no me acuerdo. No me acuerdo ni cómo se llama, ni el nombre que tiene. No es casualidad. Los árboles, las memorias, las conciencias de los árboles, a veces van a hablar y a veces no. Y también es importante respetar eso, porque no siempre van a querer hablar. ¿Y por qué no quieren hablar? Porque hay dolor. Hay mucho dolor. Entonces también eso, hay que prestar atención y darle tiempo. A mí, yo por ejemplo, para poder... yo hice un viaje, ahí les cuento esto. Yo hice un viaje en búsqueda de una información de un abuelo paterno. Mi papá sí sabía quién era su padre no lo había reconocido. Y entonces, bueno, mi papá fallece y yo entro en una búsqueda más fuerte. Ya venía trabajando con el árbol, pero viajo a San Juan y en San Juan voy al pueblo de mi papá, voy a la tierra de mi papá. Y ahí voy al cementerio donde teóricamente estaba mi abuelo paterno enterrado. Y justo cuando voy, no estaba la tumba de él. Casualidad. Bueno, entonces yo me volví de San Juan, no pude conocerle la cara a este hombre. Yo le digo, este hombre era mi abuelo paterno, que era un desgraciado. Porque eso también te va a pasar, que cuando vos vas a buscar información y te vas a enterar de cosas que no te van a gustar. Por eso esto del árbol genealógico es para valientes. Esto es para gente que realmente tiene ganas de investigar y de buscar entendimiento. Yo me anoté acá una palabra, que la palabra es entender. Si yo entiendo, con entender y aceptar lo que pasó, ya está. O sea, cuando hablamos de sanar, no estoy hablando de cambiar la historia de mis ancestros. No estoy hablando de eliminar el dolor de mis ancestros, sino que simplemente lo que sanar, ¿saben qué es? Es iluminar lo que no es, iluminar la verdad y ya está. Ordenar, esto es así, o sea, esto es y otra cosa. Prestar atención a las historias que nos cuentan, porque tal vez las cosas no pasaron como nos contaron. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Yo cuando hice la investigación con mi abuelo, a mí me tomó casi 3 años junto con mi prima, que mi prima me ayudó, porque también después aparecen aliados. Cuando uno va investigando, aparecen aliados. Y una de mis aliadas es mi prima, y nos pusimos a investigar, y finalmente apareció mi abuelo paterno, Ramón Rosas Riveros. Y con él un montón de memorias. Obviamente a través del tarot yo hice un par de lecturas, empecé a conectar con el alma de él, y empecé a investigar y bueno, salieron cosas. Y se van mostrando las verdades. Y eso te trae entendimiento. No te voy a contar por qué fui a buscar a mi abuelo paterno, porque eso ya es muy privado, pero sí te puedo contar que los árboles hablan, aparecen aliados, aparece la información, a veces no aparece en el mismo momento. Yo hice un viaje a San Juan hace 3 años y no me vine con toda la información, me vine con un montón de cosas, pero no con lo que yo fui a buscar. Después de 3 años y un montón de cosas que pasaron, finalmente le conozco el rostro, tengo una foto, tengo todo, los datos. Conocí hasta a su esposa, que no era mi abuela, y se empieza a armar el rompecabezas y se termina un poco con esa partecita del laberinto. Entonces para mí fue re enriquecedor, muy enriquecedor, poder hacer ese trabajo de campo. Cuando armamos los árboles, vamos de nuevo. Vos te sentás, buscas la hoja o la compu y vas a armar la estructura del árbol. Vos estás en el centro, después
pones abajo, ¿no? Abajo, estás vos, estás en el centro, pero estás abajo, ¿sí? Porque sos el más pequeño. Y empezás a poner a tus ancestros, del lado derecho a todo lo que es papá, el lado izquierdo todo lo que es mamá, y los vas ordenando, ¿sí? Y se van armando las ramas del árbol. Te iba a decir algo y se me pasó. Bueno, armas eso, dibujas el árbol, encendes una vela y conectas con esto de la conciencia del árbol. Lo que te iba a decir es que otra manera, ahí está, ahí me acordé, otra manera de trabajar con los árboles es haciendo viajes. Entonces yo, por ejemplo, fui a la tierra de mis ancestros, de mi lado paterno, a conocer la historia de mi abuelo paterno. Yo necesitaba entender algunas cosas porque sabía que entendiendo esa historia y yo iba a poder entender a mi papá. Entonces la sanación fue entenderlo a mi papá. Entonces yo, para entender a mi papá, que ya había fallecido, pero yo había quedado enganchada con algunas cosas, bueno, fui a resolver, porque acá se trata de resolver. Y resolver es buscar y comprender las cosas que pasaron. No se puede cambiar el pasado, no lo podemos cambiar, pero sí podemos entender un poco, y eso te da una tranquilidad impresionante, te da una liviandad impresionante, y vos vas trabajando con tu árbol por temporadas, no tiene que ser todo de una. A mí me está tomando, yo todavía no terminé el trabajo con mi árbol. Sí les puedo decir que es muy interesante, que es muy productivo, de mucho crecimiento, se crece un montón. Aparecen los aliados, que son la gente que te va a ayudar, que te van a mostrar el camino. Aparecen señales, eso vamos a hablar en otro vivo, en otro consultorio. Yo voy a hablar un poco de las señales, cómo se comunican los árboles, pero bueno, un poco algo te estoy diciendo hoy. Y entonces hacer viajes también, moverse en el territorio, en la geografía, ir a buscar en la historia los documentos, las fuentes históricas, hablar con las personas, hacer entrevistas, hacer preguntas, caminar el barrio, caminar la tierra. Yo me acuerdo que, por ejemplo, me traje de la tierra de mi padre, en San Juan, yo me traje una piedra rústica que saqué de ahí, le puse la fecha y me la traje. Bueno, esa es la tierra, es un poquitito de Angaco, del pueblo de mi papá, y me la traje conmigo. Y me traje un poquito de tierra también. Entonces es como que me traje amuletos, y como que es una manera de recomponer y de darle entidad y darle lugar a eso que pasó. Me acuerdo que también hice un ritual. Bueno, hay muchas cosas para hacer. Pero bueno, hoy es una charla. Veo que ya estamos casi en la hora. Es una charla de introducción, donde yo quise hablar del árbol, como una introducción general, y darle algunos tips como para que puedan armar su árbol y entender esto, ¿no? Bueno, cómo se arma, ya les conté. ¿Por qué hay que mirar al pasado? Porque muchas veces lo que nos está pasando en nuestra vida actual se remite a una resonancia con una historia de algún ancestro o de varios ancestros, en distintas líneas de tiempo, y entonces a veces lo que nos pasa es que nosotros estamos replicando cuestiones ancestrales y estamos resolviendo o no resolviendo como les pasó a nuestros ancestros. Y lo que tenemos que hacer, que también es parte de la terapia que yo hago con el árbol genealógico, es entender que ya no estamos como nuestros ancestros, que estamos en otra línea de tiempo, y que hoy, con la tecnología que hay y con la conciencia que hay, porque creo que hay un poco más de conciencia, se puede resolver de otra manera. Entonces, entender que no somos, nuestros ancestros están en nosotros, pero yo puedo despegarme de esas historias y para construir la mía propia, y puedo resolver de otra manera. Porque como resolvieron mis ancestros, eso lo tengo guardado en el ADN. Por eso cuando aparecen determinadas historias, o por ejemplo miro el noticiero y hay algunas noticias que me resuenan y que me ponen mal, como si yo lo hubiera vivido, es porque seguramente hay alguien que lo vivió, alguien o vos lo viviste, si crees en las vidas pasadas, lo viviste en otra vida. Entonces, entender que la necesidad de mirar al pasado, mirar a los árboles,
es justamente para poder identificar con quién estás enganchado, a quién estás siendo leal, con quién de quién sos doble, que eso después lo vamos a hablar en otra charla, de quién soy doble, doble en qué sentido. Bueno, si nazco después de un hermanito que falleció, bueno, ¿qué pasa conmigo, con el que nace vivo? Bueno, ¿qué es esto de cargar el muerto? ¿No? Bueno, ¿qué es esto de no resolver? ¿No? Los duelos, cargar la energía de la muerte. ¿Qué pasa con cuando hay mucha tristeza? Cuando hay árboles donde predominan las enfermedades o predominan los accidentes o predominan determinadas profesiones. ¿Qué significa todo esto? Bueno, es la identidad, ¿no? Los árboles tienen identidades y el que vos puedas conocer la identidad de tu árbol implica una investigación, implica estudiar, implica tener paciencia, implica hacer cosas. No se averigua esto de un día para el otro, hay que tener mucha tranquilidad, hay que realmente querer hacerlo para poder justamente alcanzar los objetivos, ¿sí? De eso se trata. Y algunas cartas positivas te voy a compartir. Algunas cartas buenas que hablan del árbol son estas, por ejemplo. El 10 de copas. El 10 de copas es una carta que me habla de la familia. Y cuando hablamos de los árboles, estamos hablando de las familias, ¿sí? Esta es la familia, este es el grado más elevado. Cuando pudimos armar la familia, estamos bien. La familia está constituida, a pesar de las tormentas, estamos bien. Por ejemplo, el 10 de oros, los árboles, ¿qué pasa con este? Es el árbol de la familia, el árbol de la vida, una geometría. Bueno, acá, ¿qué pasa, no? Con ¿qué representa cada moneda? Y estas dos personas que están hablando es el encuentro de dos árboles, ¿no? Dos árboles genealógicos que se unen, porque cuando se arma una pareja, no solamente vos te pones en pareja con tu pareja, sino que también entra la energía del árbol a tu vida y al árbol, ¿sí? Y la última, el 4 de bastos va a hablar de, bueno, juntos, armemos juntos un proyecto de vida, habla de la pareja, de estructurar, de organizar, de armar, de construir un proyecto familiar. Y detrás de cada árbol genealógico y en cada árbol genealógico hay una organización, hay sostén, hay estructuras, ¿sí? Hay pilares. Y estos pilares son los que están sosteniendo a nuestra familia, ¿sí? Así que bueno, con estas cartas y habiendo hecho toda esta explicación, que estoy muy contenta, yo te invito a que dejes tus preguntas, a que me cuentes, si querés, sobre tu árbol genealógico, lo que vos sientas que me querés contar. Te invito a que el jueves que viene te sumes. Acordate que todos los jueves vamos a estar haciendo este consultorio terapéutico, donde vamos a ir, por ejemplo, trabajando con el tarot, trabajando con astrología. Hoy yo quise hablar del árbol, va a haber mucho más del árbol porque es mi especialidad. Yo me especializo en trabajar con árboles, con el árbol genealógico, con el transgeneracional, con todo lo prenatal. Bueno, todo eso me fascina. Todo el mundo, todo lo esotérico, todo lo alquímico, todo lo mágico, todo lo ocultista es mi campo y es lo que yo manejo y es lo que me va muy bien. Así que bueno, habiendo dicho todo esto, te espero el próximo jueves en un nuevo consultorio. Ponele me gusta, compartí este vivo. Yo lo voy a descargar y lo voy a subir al canal de YouTube. Súmate a mi canal de YouTube. Quiero que tenga más seguidores. Quiero que mi canal se expanda. Quiero que este proyecto crezca porque estoy en una etapa de crecimiento y necesito de la comunidad para poder crecer. Necesito que ustedes me puedan contar cuáles son sus necesidades, qué es lo que les está pasando y que haya un intercambio para que esto pueda crecer, para que podamos resolver. Estos vivos son un aporte a la comunidad, son un servicio y por supuesto siempre te voy a invitar a que me consultes, consultas de tarot, astrología, también doy talleres de autoconocimiento y algunos talleres también de astrología, ¿sí? Con algunas efemérides. Por ejemplo, la última vez di un taller sobre eclipses, tomando en cuenta tu carta natal, tu numerología y el tarot. Bueno, hay un montón de cosas para hacer, un montón de cosas para compartir.
te invito a que a un nuevo encuentro la semana que viene y déjame tus preguntas porque es muy valioso para mí saber qué es lo que está pasando y también para poder armar estos consultorios. Cualquier duda, cualquier pregunta, me lo dejas anotado acá abajo. Te mando un beso grande y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Que estés muy bien.